buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Nos encontramos en la mitad del mes de agosto, día 16 de agosto. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas aquí en avatrade.com. Vamos a tratar hoy de un poco de analizar cómo está el mercado, cuáles son los principales niveles de precios en los principales índices y activos. Y vamos a tratar un poco de dar una visión de cuál es la situación del mercado. Muchas gracias y empezamos. Advertencia de riesgo. Recordar rápidamente a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. En nuestro detalle de contactos tienen ustedes a nuestro canal de Twitter y nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse, y recomendable que se suscriban en la campanita para poder estar informados al día de todo lo que vamos explicando y contando acerca de cuál es la situación de los mercados. En nuestro servicio de atención al cliente tienen ustedes disponible clientes@avatrade y nuestro chat en vivo. En nuestra agenda, como siempre, análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales, y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socio global oficial del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Durante estas semanas, el lunes, habíamos recibido el dato de que Goldman Sachs ve la primera bajada de tipos de la Reserva Federal en el segundo trimestre, en este caso del 2024, o sea que en este caso podría ser a partir de abril del año que viene. Bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Todavía quedan unos cuantos meses para eso, casi más de 6 meses. Y la Fed estará muy pendiente a todo lo que ocurre durante estos 6 meses para ver si eso se confirma como una fecha de inicio de, en este caso, de retroceso de tipos de interés. Por otro lado, la inflación del Reino Unido de hoy ha hecho que se ralentice y sale un dato bastante notablemente menor, hasta el 6,8% en el nivel de julio. Y el paro del Reino Unido escala a 4,2% y los salarios marcan récord desde 2001. Así que unos datos un poco ambiguos, pero bueno, la ralentización notable de la inflación es muy, muy interesante y muy importante. Habíamos visto que el lunes el rublo se desplomó frente al dólar y al euro y marcaba mínimo desde marzo del 2022. También Tesla bajaba el precio de su modelo Y en China y reavivaba la guerra de precios. Muy interesante estar pendiente a cómo esto se traslada al precio de las acciones de Tesla, y los economistas apuestan a que el Banco Central Europeo subirá tipos por última vez en septiembre. Tesla también habíamos visto que, bueno, que reavivaba la guerra de precios. Milei vencía en las primarias en Argentina y podía dar un vuelco a la carrera presidencial en este caso. Y también el lunes vimos que el yen superara los $145 frente al dólar por primera vez, los 145 yenes frente al dólar por primera vez desde noviembre del 2022. El rublo, un dato interesante a tener, que por qué se había desplomado el rublo frente al dólar y el euro marcando mínimos desde marzo de 2022. Pues ahí, en declaraciones de la agencia rusa Interfax, el Banco de Rusia subrayó que no hay amenaza para la estabilidad financiera, señalando que el tipo de cambio de la moneda se forma bajo la influencia de una gran cantidad de factores, incluyendo la reducción significativa en el valor de las exportaciones, mientras hay una expansión en la demanda de importaciones asociada con un crecimiento activo en la demanda interna. La semana pasada, el Banco Central ruso anunció que desde el 10 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2023 no comprará moneda extranjera en el mercado, con el objetivo de reducir la volatilidad en los mercados financieros, mientras que la institución continuará con las operaciones de venta de moneda extranjera. Para el tema del trigo, vemos que también subió por nuevas amenazas al suministro en el Mar Negro, mientras la soja se mantenía firme. Por otro lado,
El yen también titubeaba tras alcanzar su mínimo del 2023. Este lunes, en su caída a su nivel más bajo frente al dólar, superando el nivel de referencia de 145, y el yen japonés se debilitaba hasta los 145,22, antes de cambiar rápidamente su rumbo en un comienzo de semana volátil, donde la última cotización fue de 144,92. Así que estaremos pendientes a eso. El FOD también podría recortar por una recesión, un temor moderado al crecimiento o un descenso convincente de la inflación, según dice Goldman Sachs. Bien, en el caso del euro sigue sin dar muestra de una recuperación firme. El euro se estabilizó por encima de la zona de 1,09 tras la indecisión de la acción en este martes, en el día de ayer, y los compradores del euro podrían entrar en acción una vez que el par supere 1,0940. Los datos del PIB de la zona euro para el segundo trimestre ajustarán las expectativas de los mercados. La libra dólar, el pronóstico de la libra vuelve a extender su rebote tras los datos de inflación que hemos hablado de Reino Unido, que han bajado y se ralentiza. El precio del oro se muestra vulnerable ante las actas de la FOD y ahí lo tenemos, que está tratando de mantenerse en ese crucial soporte en la zona de 1900. En el avance del informe sobre el empleo de Australia, el patrón apunta a unos datos decepcionantes que harán caer al australiano. Muy atentos a estas cifras laborales en Australia, porque serán muy interesantes para el par, por ejemplo, australiano contra el dólar. En el caso de los futuros del gas natural, parece improbable que se produzcan nuevos retrocesos de momento, y por otro lado, en los pronósticos del petróleo, la caída podría estar perdiendo impulso. Significaría que se podría mantener en los precios cercanos a los actuales o tratar de nuevo de volver a encaminarse un poco hacia el alza. En el caso de las criptomonedas, tenemos allí que las caídas y pocas noticias en las criptomonedas están en peligro con el tema de los ETFs del Bitcoin. Binance cierra su servicio de pagos con criptomonedas y un exdirectivo de la SEC cree que no se aprobará el ETF de Bitcoin que BlackRock pretendía y está pretendiendo sacar. Por otro lado, PIMCO rebaja el rating de Estados Unidos y aumenta las posibilidades de un cierre del gobierno. Por otro lado, WisdomTree dice que la inteligencia artificial puede convertir el vehículo eléctrico en un negocio muy rentable. En el caso del rublo, vemos que alcanzó su nivel más bajo en 16 meses por el aumento del gasto militar y la caída de las exportaciones. Digamos que esos son los dos datos principales que han hecho que ocurra eso. Así que atento a estos datos en próximas ocasiones. Mientras tanto, el cobre se mantiene cerca de mínimos de 7 semanas ante la debilidad económica de China. El cobre ampliaba su caída este miércoles con los precios rondando en Londres a su nivel más bajo en 7 semanas, y el cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,30%. El contrato de cobre para septiembre, más negociado en la Bolsa Europea de Shanghái, perdía un 0,8% hasta la zona de 67,710. Así que muy atentos al nivel de precios del cobre. Por otro lado, las caídas de los precios de las viviendas y los impagos han hecho que se agraven los problemas económicos en China. El sector bancario en la sombra de China, con un volumen de 3 billones de dólares, equivale aproximadamente a la economía británica, y la preocupación por su extensiva exposición al sector inmobiliario y los riesgos para la economía en general ha aumentado en el último año. Por otro lado, el empleo en la eurozona subía un 0,2% en este segundo trimestre y un 1,5% más que en el segundo trimestre del 2022. El petróleo baja cerca de un 1% ante la fortaleza del dólar y la preocupación por la economía china. Por otro lado, el S&P 500 y el Nasdaq caen
por el alza de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que hunde a las grandes tecnológicas. El oro se estanca en mínimos recientes, como estamos viendo, muy atento al movimiento que hubo este martes, en donde llegó a caer hasta la zona de 1.895,50 dólares la onza. Las bolsas asiáticas caen mientras los datos de China siguen decepcionando y así el índice Nikkei de Japón caía un 1,3% a mínimos de 2 meses y los valores bancarios bajaban tras un informe de Fitch sobre una posible rebaja de la calificación de los principales bancos estadounidenses. El índice australiano, el S&P ASX, en este caso 200, perdía casi un 1,5% en su mayor descenso durante las últimas 6 semanas. Atentos también eso por la implicación que tiene en su moneda, en el dólar australiano, y en los movimientos que puede haber o afectar a pares de divisas, por ejemplo, como el australiano contra el dólar. En nuestro Market Update de los eventos para la actual, lo que queda de semana, hoy miércoles estarán las decisiones de tipos de interés del Banco de Nueva Zelanda, el PIB de la zona euro y se hablará de nuevo otra vez de las actas de la Fed a las 8 de la tarde, pendientes a ver cómo influye ese dato en la cotización de los principales índices, etcétera. Por otro lado, mañana jueves estarán las peticiones de desempleo iniciales y continuas en Estados Unidos y el viernes el IPC de Japón de julio, las ventas al por menor de Reino Unido y el IPC de la zona euro de julio. Así que tenemos en lo que queda de semana datos importantes para estar pendientes a cuál es su implicación en el mercado. El mapa de cómo quedó ayer el SP500, pues lo vemos allí un poco bastante rojo, en donde pues cayeron todos menos en este caso Nvidia o Oracle. Por otro lado, hace unos minutos la cotización actual del Dow Jones estaba por debajo de los 35.000 en 34.997 y el SP500 en 4.000. $450 y con el Nasdaq rondando la zona de los 15.000, en este caso en 15.094. En este caso también vemos por del West Texas y del crude oil Brent, en este caso, donde el primero se situaría en la zona de 80,93 y el segundo en la zona, el Brent en la zona de 80,93. Por otro lado, el gas natural se está manteniendo bastante lateral con un precio cercano a esa zona de 2.60, en este caso en 2.62,70. Ahí tenemos un poco el movimiento que ha tenido estos últimos días en el gráfico diario para el Dow Jones, caídas a esa zona por debajo de los 35.000, el SP500 también ha caído, ya lleva un acumulativo desde la zona de 4.800 en niveles máximos y vuelvo a tomar otra vez a caer por debajo de los 4.500, en este caso en la zona de 4.450 y lo mismo de nuevo ha regresado a la zona del entorno de los 15.000 el Nasdaq. Tenemos también ahí al DAX, que se mantiene cercano a la zona de 15.800 y en este caso a la acumulación del Nikkei en la zona de los 31.800 con el Eurostock también, por otro lado, por debajo de los 4.300 en 4.298. Tenemos allí que el heating oil se mantiene muy cercano a la zona de 3 y por otro lado vemos también allí pues al café como sigue hundiéndose y poco a poco perdiendo nivel, ya está en la zona de 150 y el cocoa que quiere otra vez volver a estirarse y acercarse de nuevo a la zona de los 3.500, está en este caso en la zona de los 3.444. En este caso los niveles de oro, plata y platinum siguen siendo para el oro en la zona de 1936, la plata en la zona de 2275, el palladium en 1221 y el platinum que no termina de despegar
y se sigue manteniendo allí en esa zona entre 8.50 y 8.60, en este caso en 8.67. El cobre vuelve a bajar y vuelve a irse de nuevo por debajo de los 4, en este caso a 3.96. Y ahí tenemos un poco también la reacción en el mercado de granos, en donde vemos que el wheat regresa de nuevo a niveles anteriores en la zona de los 606 y el maíz en la zona de los 466. Tenemos ahí un poco la situación actual de las principales pares de divisas, en este caso, y cada uno de los índices. El índice americano de nuevo manteniéndose por encima de la zona de 103. Vemos ahí un poco retroceso en el CAD, en el canadiense, que se va a 0,74, el franco suizo a 1,14, el australiano, que sigue un poco profundizando en esa caída, se va de nuevo por debajo de 0,65, en este caso a 0,6463, y el neozelandés, que se mantiene muy cercano ahí a esa zona de 0,60. Bien, ahí tenemos un poco cómo todavía siguen sin despegar, en este caso las criptodivisas, y el Bitcoin, como habíamos señalado ya en varias ocasiones anteriores, se mantiene por encima de los 29.000, pero muy cercano a esa zona. En este caso en 29.146, y el Ethereum, que no termina de despegar por encima de los 1.800, en este caso en 1.823. Ava Protect, nuestra herramienta definitiva de gestión de riesgo. ¿Cómo podemos activar esta protección? A través de 6 sencillos pasos, abriendo la web Trader o la aplicación Ava Trade Go, seleccionando un instrumento, haciendo clic en el icono de Ava Protect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Para cualquier duda, cualquier consulta, estamos en contacto. Estará en breve disponible la grabación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estas semanas son un poco semanas de transición a la espera de que llegue el comienzo de septiembre y la gente también regrese de las vacaciones. Un saludo, buen día, que estén bien.